Al filo de la intriga. La reencarnación y sus misteriosas evidencias. Hasta ahora y por desgracia, la humanidad no sabe exactamente qué ocurre después de la muerte. Unos dicen que las almas desaparecen, otros, que van a reinos celestiales o a caóticos mundos de pesadilla, como el infierno cristiano. Sin embargo, hay quienes afirman que la vida no acaba del todo. Es cierto que el cuerpo muere, por lo que toda la máquina biológica humana perece, se pudre y se vuelve polvo. Pero con el alma, espíritu o la personalidad en sí, no ocurre eso, puesto que no son cosas materiales o siquiera tangibles. Se sospecha que ocupan cuerpos humanos, para habitar en ellos y a su vez, darles vida. Y cuando un cuerpo muere, y el alma o espíritu de una persona pasa a otro nuevo, es cuando se da lugar a uno de los más grandes y curiosos misterios de la humanidad. Y es llamado reencarnación. En palabras simples, es el regreso a la vida del alma de una persona fallecida, pero en otro cuerpo. La creencia de que la reencarnación forma parte del ciclo de vida del alma humana ha sido alimentada por diversas religiones y cultos alrededor del mundo, aunque los detalles difieren de una creencia a otra. Pero lo extraño no es el proceso o la teoría de la reencarnación, sino el confirmar si esto es posible o no. Y la respuesta es que sí, es posible, y hay evidencia que lo prueba. Sin embargo, los científicos modernos y ortodoxos no apoyan esta teoría ni toman en cuenta estas evidencias. Y esto es debido a la reencarnación y otros procesos espirituales y esotéricos no pueden explicarse mediante fórmulas asociadas a la física y al positivismo. No hay que mirar a las ciencias convencionales para comprender el fenómeno. En cambio, hay que estudiar a la reencarnación misma, desde sus orígenes, los cuales se remontan a siglos y siglos en el pasado, puesto que religiones antiguas creían fervientemente en ella, considerándola incluso como uno de los principales pilares de estos cultos. Antes de continuar, te recordamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. Es necesario entender que el principio de la reencarnación difiere de una religión a otra. En la religión hindú se cree en el samsara, que es un ciclo permanente para la muerte y el renacimiento, y es considerado como un fenómeno sumamente estresante para el alma reencarnante. Es por eso que al morir, se lava y se quema el cuerpo, y los restos son arrojados al sagrado río Ganges, para así romper con este ciclo de reencarnaciones infinitas. Pero la reencarnación hindú tiene sus misterios, y actúa acorde a la naturaleza del alma. Esta puede transferirse no solo a otro cuerpo humano, sino también al cuerpo de un animal, al de una planta o incluso al de una criatura sagrada en la mitología de la India. Y el cuerpo o ser en el que se reencarnará dependerá de cuán buen o mal ser humano fue el alma en vida. Sin embargo, los hindúes no son los únicos que creen en la reencarnación. Esta creencia también está presente en los drus. La doctrina Druz es una de las sectas que se encuentra en Líbano y parte de Siria, y la reencarnación es un principio básico de sus creencias. Según los practicantes de esta doctrina, la reencarnación ocurre inmediatamente después de la muerte de una persona. Y los esotéricos y estudiosos de la doctrina Druz afirman que el alma humana solo puede transferirse a un cuerpo humano del mismo sexo. Por lo tanto, los hombres solo reencarnarán en otros hombres, y las mujeres serán de nuevo mujeres en su próxima vida. Según las creencias Druz, el alma pasará de etapa espiritual en etapa espiritual y de vida en vida, hasta la llegada del juicio final. Muchos casos de reencarnación entre la secta Druz fueron documentados a través de entrevistas de prensa y televisión. Eran personas que demostraron que habían reencarnado más de una vez, pues daban detalles asombrosamente específicos sobre acontecimientos personales y generacionales del pasado. En Europa, los registros romanos indican que los celtas creían en la inmortalidad del alma, y que cada vez que una persona moría, luego de un tiempo ésta volvía a renacer en otro cuerpo. En la antigua China, los taoístas creían que hay una especie de energía universal llamada Tao, y la reencarnación se produce hasta que el alma logre volverse una con el Tao
y así vivir de manera inmortal, fluyendo alrededor del universo. Pero hay evidencias de que no solo en la antigüedad, la reencarnación ha ocurrido. Quizá el más famoso de estos casos es la historia de una sueca llamada Barbro Karlen, que decía que ella era la reencarnación de Ana Frank, una niña judía alemana que murió a los 16 años en un crematorio de Auschwitz durante las etapas más oscuras de la Segunda Guerra Mundial. Su padre pudo sobrevivir y regresar al hogar de su familia en Ámsterdam, por lo que encontró allí un diario con las memorias de su hija Anna y las publicó en un libro. Barbro Karlen nació en Suecia. Lo misterioso de esta pequeña es que en el tercer año de su vida empezó a decir que no se llamaba Barbro, sino que su verdadero nombre era Anna. A pesar de que al principio su familia trató esto como una mera fantasía infantil, la insistencia de la niña les hizo caer en confusión y exasperación. Y todo podría haber sido una absurda historia inventada o sacada de contexto, producto de que tal vez a la pequeña Barbro le leyeran o contaran desde muy pequeña historias sobre la pobre Ana Frank. Esto al menos era lo que argumentaban los escépticos. Pero lo extraño y desconcertante es que la primera vez que ella escuchó la historia de Ana Frank fue cuando tenía 7 años y ella ya clamaba ser Ana cuando tenía apenas 3. Con ayuda de sus maestros de escuela, a la edad de 10 años Barbro fue a Ámsterdam con sus padres y los dirigió a la casa de Ana Frank, siendo esa la primera vez en que ella fue a dicha ciudad en su vida. Para Barbro, entrar a aquella casa llena de algunos dulces y muchos otros dolorosos recuerdos era como estar en su verdadero hogar, aunque eso le hacía llenar de pena, nostalgia y tristeza. Barbro enseñó a sus padres la habitación de Ana Frank, y les describió con detalle cada rincón, cada objeto y cada recuerdo que ella afirmaba haber vivido siendo Anna durante aquellos fatídicos días en los que los judíos debían ocultarse de los alemanes, estando a merced de incluso otros judíos que vendían a sus hermanos de fe al régimen. La casa de Anna es actualmente un museo, y los organizadores quitaron todas y cada una de las fotografías y grabados de celebridades y artistas que antes estaban colgadas en la pared. Pero aún así, Barbro le señaló qué foto de qué artista estaba en qué rincón del dormitorio de Anna antes de que estos recuerdos fueran almacenados para que no se siguieran deteriorando. Y para más evidencia, tal y como la difunta Ana Frank, la pequeña Barbro se destacó en la literatura, llegando a ser una escritora prodigio a temprana edad. Aparte y al contrario del caso de Barbro, existen casos en los que apenas un niño da indicios de haber reencarnado, los mismos padres le alientan a que intente recordar más detalles, si es que puede. Hubo un caso en particular, en el que un niño de 8 años dio detalles sobre su vida anterior. Dio el apellido de la familia en la que nació, su otro nombre, e incluso los detalles de la escuela en la que estudió. Al indagar en los archivos de dicha escuela, los datos dados por el pequeño coincidían con lo que decía. Preguntaron por un estudiante muerto que correspondiera a los detalles dados por el niño, y todo concordaba. Incluso lograron localizar su pueblo de procedencia. Sin embargo, todo se tornó oscuro al momento de indagar más a fondo. El muchachito reencarnado se negó a volver a casa con la familia de su otra vida y no quiso separarse de su familia actual. Conocía a su exmadre y a sus hermanas e incluso recordaba muy bien que durmió junto a una de ellas la noche anterior a su muerte, lo cual dicha hermana confirmó. Pero nada se mencionó sobre el día de la muerte. Tras investigar más a fondo y con ayuda del niño, se confirmó que el pequeño en su vida pasada fue asesinado y se reveló en detalle cómo, dónde y cuándo ocurrió el atroz crimen. El propio pequeño indicó a los policías la ubicación del arma con el que se le arrebató su otra vida. Eventualmente el arma blanca fue encontrada en el lugar señalado y el niño dirigió a la policía al hogar del criminal, quien tras la investigación, la realización de pruebas y la toma de huellas dactilares resultó ser el verdadero asesino. Esta historia, junto a la de Ana Frank y otras más, abre la teoría de que los recuerdos de reencarnación posiblemente cobran fuerza cuando las vidas anteriores acabaron de forma violenta, trágica y forzosa, como si de una manera paranormal de buscar justicia se tratase. Lo curioso es que la mayoría de estos casos de indicios de reencarnación
se presentan en niños de edades muy tempranas, e incluso, estos llegan a presentar muestras tangibles de este traspaso de almas. La mayoría de los niños no solo lograron reconocer a sus antiguas familias, sino que algunos tenían marcas de nacimiento que coincidían con el lugar de las heridas recibidas en sus otras vidas y que eran indicios directos de las muertes violentas de estos pequeños en el pasado. Y como siempre ocurre con los hombres de ciencia, aunque hay muchos testimonios sobre este fenómeno, los científicos aún no han podido determinar si la reencarnación de verdad es posible o no. Muchos científicos han realizado investigaciones al respecto, como por ejemplo, el Dr. Ian Stevenson. Este es un psiquiatra que trabajó en la Universidad de Virginia durante casi 50 años en la Facultad de Medicina. Y uno de los trabajos más destacados en este campo fue el que involucró el estudio de 2.500 casos de niños que no solo decían haber reencarnado, sino que dieron vastos detalles sobre sus vidas pasadas. Pero aún así los misterios sobre las vidas pasadas continúan. Pero ciertamente es mucha casualidad que civilizaciones antiguas confirmen la existencia de un fenómeno paranormal que afecta incluso a las personas de la actualidad. El hallar las respuestas sobre la reencarnación conducirán al entendimiento absoluto sobre la naturaleza del alma de las personas. Y esto finalmente permitirá responder la pregunta de qué es lo que hay más allá de la muerte. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir disfrutando de nuestras novedades. Recuerda, la historia es un incesante volver a empezar.